Kasih sanya tu kiri sisi barinya, di pagari
La conquista va a empezar. Señores hombres y niños, ya dejen de platicar. Habrá que manifestar la guerra del español, cuando peleó Hernán Cortés en aquel tiempo anterior. El monarca emperador que en este México había, la religión sacrosanta realmente desconocía. Tenía a Dios esa porfía y él era el más creador. Adoraban a la luna, a las estrellas, al sol. Hernán Cortés era español, grande conquista. Formó ciñendo la espada al cinto, a México lo tomó. El monarca lo esperó con su gente bien armada. En los campos de batalla se hicieron temblar la espada. La sangre quedó regada aquí en esta tierra indiana por defender la bandera de la patria mexicana. La conquista fue tirana para aquel monarca indiano. Su vida y honra entregó apoyando al mexicano. Aquí en esta tierra indiana era una nación oculta que entre selvas se encontraba una gente indiana bruta. Ellos no tenían la culpa, según por lo que se ve. Hernán Cortés con la conquista le dio a México la fe. Hernán Cortés y la Marina tuvieron una entrevista para darle a comprender qué contenía la conquista. Día 26 de julio, la fiesta de Santa Anita. Salió a paseo la Marina con la reina Margarita a este puerto de sirenas que existe todavía hasta ahorita por el auxilio de Dios. Oiga, maestro del violín, toque la marcha veloz.
falta, mi capitán. Guerra, guerra con los mexicanos. ¿Cuántos soldados le faltan, mi capitán? Guerra, guerra con los mexicanos.
le doy de tragar con el Pobrecito, mijito, ¿cómo te? que nos mantiene aquí acá en los cenes de blanco.
Vaya Marcelina, tú me abandonaste, no escuchas.
Vamos a la corrida de San Juan Bautista, alcalde de la doctrina. Bueno, ¿qué tanta laraca llevan? Estas mujeres que no nos dejan echar un jarrito de pulque. ¿Quién es el dueño del toro? Yo. A ver, muéstrenme los papeles. Tú los traes. ¿Cómo que no traen papeles? Pasen con el juez. A ver, don Perpetuo. Me informan que no traen papeles del toro, así que tendré que detenerlos por traer animales robados. Ándale, señor juez. Déjenos pasar. No. Si no traen papeles, el toro no pasa. Le quitamos un tarrito de pulque. Bueno, para la calor me lo echo. ¡Qué rico pulque hacen en Tarímbaro, Michoacán! ¡Échame otro! Bueno, del cierre de los papeles, olvidémonos, vámonos a la fiesta.